Mi nombre es Ángela Gómez, continúo con ustedes y con las noticias de contexto global. Comenzamos. 10 personas fueron trasladadas al hospital tras una serie de apuñalamientos en un tren cerca de Cambridge, en el este de Inglaterra. 2 hombres fueron arrestados en lo que el primer ministro Keir Starmer calificó como un incidente espantoso y que no ha sido aclarado. Tras 2 décadas de construcción, se inauguró el Gran Museo de Egipto con la asistencia de miembros de la realeza y líderes mundiales. El imponente edificio guarda el patrimonio milenario del país, que espera impulsar con sus exhibiciones una economía en crisis. Abrirá sus puertas al público el 4 de noviembre. Y Jamaica devastada por el paso del huracán Melissa. Hay al menos 19 personas fallecidas y se espera la recuperación de más cuerpos. Más de 400.000 personas siguen sin electricidad. En la región británica de Cambridge, un grupo de desconocidos apuñaló a varias personas que se encontraban a bordo de un tren en Huntington. Las autoridades detuvieron a 2 personas por la agresión, aunque hasta el momento se desconoce su identidad, así como la gravedad de los heridos. Al menos 10 personas fueron trasladadas a hospitales. La secretaria de Interior pidió evitar comentarios y conjeturas en esta etapa preliminar, mientras que la oposición describió el episodio como un ataque masivo brutal. Esto dijo la policía. 10 personas han sido trasladadas al hospital. 9 de ellas presentan heridas que ponen en riesgo su vida. Una persona está siendo atendida por heridas leves. No se han registrado fallecimientos. Este incidente ha sido declarado grave y la unidad antiterrorista está colaborando con la investigación mientras trabajamos para esclarecer las circunstancias y la motivación del suceso. El gobierno egipcio inauguró el Gran Museo Histórico de su civilización en un megaproyecto de $1.000 millones que reunirá 100.000 piezas antiguas de su cultura. En un discurso, el presidente Abdel Fattah al-Sisi remarcó la riqueza de la civilización egipcia. El complejo de 500.000 metros cuadrados será un recorrido a través de los 7.000 años de historia del pueblo africano. Ramiro Cueva Arbenena nos amplía. Egipto celebra la inauguración de su Gran Museo Histórico. En un evento teñido de referencias al antiguo Egipto, el país africano mostró a la luz el megaproyecto que aglomerará la historia de su civilización. En su discurso frente al público, el presidente Abdel Fattah al-Sisi remarcó la magnitud de la cultura egipcia. Hoy, al celebrar juntos la inauguración del Gran Museo Egipcio, escribimos un nuevo capítulo en la historia del presente y del futuro, en la historia de esta antigua nación. Este es el museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización, la civilización egipcia, cuyo esplendor y gracia jamás se desvanece. Este glorioso edificio no solo es un lugar para albergar preciosas reliquias, sino un testimonio vivo del genio egipcio. Miles de personas se reunieron en las calles a vivir la inauguración a través de pantallas gigantes. Es una sensación maravillosa. Lo mínimo que se puede decir es que el valor de la civilización egipcia es evidente. No necesita nada más, se define por sí misma. Esto es prueba de 7.000 años de civilización. Y como decían nuestros ancestros, sin pasado no hay presente ni futuro. Nosotros somos el pasado, somos el presente y también somos el futuro. Este megaproyecto, que demoró 2 años en construirse y sufrió repetidas interrupciones, tiene 500.000 metros cuadrados y exhibirá más de 100.000 piezas de 7.000 años de historia. En otras noticias, las tropas de Rusia y Ucrania intensifican sus combates en la ciudad de Pokrovsk. De un lado, las Fuerzas Armadas de Kiev aseguran que están haciendo todo lo posible por no perder el control de la ciudad ubicada en la región de Donetsk. Mientras tanto, Rusia reclama nuevos avances e indica que se encuentra cerca de rodear totalmente la localidad, que en el pasado fue un importante centro logístico. Informe de Diego Bassani. Rusia y Ucrania luchan arduamente por el control de Pokrovsk. Este sábado, el máximo comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, aseguró que sus efectivos se encuentran resistiendo las arremetidas de Rusia en la localidad ubicada en la región de Donetsk. En la aglomeración de Pokrovsk, nuestros soldados deben contener la presión de un grupo enemigo de varios miles de efectivos que continúan intentando infiltrarse en zonas residenciales y cortar nuestra ruta de suministro. Sin embargo, no hay cerco ni bloqueo de las ciudades. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar la logística.
Las palabras del alto dirigente militar se suman a los anuncios hechos por Kiev esta semana sobre el envío de tropas especiales para defender la ciudad, que en el pasado fue uno de los centros logísticos más importantes del frente oriental. Según el mapa de acceso público Deep State, las fuerzas del Kremlin están intentando encapsular Pokrovsk y sus aldeas aledañas y ya han logrado ingresar en algunos barrios residenciales de la ciudad. Están enviando principalmente a grupos de sabotaje de 3 a 4 personas, pequeños grupos, a veces incluso de un solo individuo. El mayor problema es que casi todos son enviados sin descanso, es decir, una oleada interminable. Este sábado, los medios de comunicación del Ministerio de Defensa de Rusia informaron que algunas tropas ucranianas decidieron deponer las armas en esta zona. Para el Kremlin, la toma de esta localidad estratégica permitiría a sus efectivos avanzar hacia el norte en dirección a los dos principales centros poblados de Donetsk, que aún permanecen en manos del gobierno Zelensky, Kramatorsk y Sloviansk. Vamos a Serbia. En Novi Sad, decenas de miles de personas, algunas llegadas desde Belgrado, la capital, salieron a las calles para rendir homenaje a las 16 víctimas mortales del colapso de una estación de tren que acababa de ser supuestamente renovada. Hace un año, el incidente convocó masivas protestas contra la corrupción que se fueron convirtiendo en protestas antigubernamentales. Nuestra enviada especial, Irene Sabio, nos amplía. Nos encontramos en Novi Sad, delante de la estación de trenes de esta ciudad serbia, pero desde el 1 de noviembre de 2024 todo el recinto está cerrado, no podemos acceder a ello y la razón es que aquí han fallecido 16 personas por el desplome de una marquesina, lo que ha dado lugar a un año entero de manifestaciones masivas de la población contra el gobierno, contra un sistema que consideran corrupto y que quieren cambiar. Los estudiantes quieren elecciones y reformar el país porque la corrupción está matando a la gente en Serbia. Creemos que las elecciones son la manera más democrática para deshacernos de este gobierno corrupto. Las personas de nuestra lista son personas capaces que pueden luchar contra la corrupción y prevenir nuevas muertes. La corrupción en Serbia está a un nivel extraordinario. Empieza en los altos cargos del gobierno y llega hasta las instituciones más pequeñas e insignificantes. En Serbia la participación de los jóvenes en la política solía ser muy escasa. Sin embargo, en estas protestas los líderes son los estudiantes. Muchos de la generación Z desafían a diario al presidente Aleksandar Vučić, el hombre fuerte de Serbia, un desafío que además apoya casi la mitad de la población, el 44% según los sondeos. Las peticiones de los estudiantes son las mismas que las de los granjeros. Los apoyamos desde el primer día porque son nuestros hijos. Sus problemas son nuestros problemas. La protesta serbia preocupa cada vez más, especialmente a la Unión Europea, que recientemente ha acusado al gobierno de este país de violentos métodos de represión contra la oposición y los estudiantes. Lo destacaba una reciente resolución del Parlamento Europeo en la que también se señalaba falta de transparencia en los negocios que involucran a China y Rusia. Y seguimos en Sudán, donde miles de civiles continúan atrapados en la ciudad de Al-Fashir. Ellos corren peligro inminente según la organización Médicos Sin Fronteras. El enclave, que era el último bastión controlado por el ejército sudanés, cayó el pasado domingo bajo el control de los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido. Desde entonces emergen testimonios de desplazados que han logrado huir a Tawila y que hablan de atrocidades y masacres en toda la ciudad. La ONU ha descrito la situación como escalofriante. Nos amplía Jesús Yajure. En Tawila, al norte de Sudán, arriban miles de desplazados. La mayoría ha escapado por poco de la muerte tras la toma de Al-Fashir por parte de las fuerzas de apoyo rápido. En este paraje desértico dan testimonio de la violencia con las que estas milicias han irrumpido desde el domingo pasado en el último bastión del ejército sudanés. Relatos de ejecuciones, abuso sexual, saqueos, secuestros y otras atrocidades. Vimos un gran número de muertos, así como heridos y personas con miembros amputados. Llevan a la gente al hospital en grupos de 50, 60 o 70 heridos a la vez. En cuanto a los fallecidos, su número es incontable. Niños asesinados ante sus padres y civiles golpeados y robados en la huida. De 260.000 residentes que tenía Al-Fashir antes del asalto por parte de los paramilitares, apenas 65.000 han logrado escapar según la ONU. Este hombre, que asegura que presenció la masacre de cientos, se salvó
porque conocía a uno de los pistoleros. Habían reunido a 300 de nosotros, civiles y viajeros. Nos llevaron a un embalse. Gente en camellos y motocicletas nos acorralaron y los mataron allí. Un joven con el que estudiaba en la universidad les dijo, no lo maten, y después asesinaron al resto de la gente. Un informe de la Universidad de Yale afirma, basado en imágenes satelitales, que es probable que las matanzas en masa continúen. Una sospecha respaldada por videos en internet con hombres de las fuerzas rebeldes perpetrando ejecuciones sumarias por la ciudad. Imágenes que la ONU ha calificado de escalofriantes, mientras las comunicaciones en Al-Fashir siguen interrumpidas. El ejército israelí mató a 5 palestinos e hirió a otros 9 desde el jueves, pese al alto el fuego dictado en la Franja de Gaza. Aún falta contabilizar las víctimas de este día. Son más de 226 muertes desde el inicio del alto el fuego. El número de muertos desde octubre de 2023 ascendió así a casi 69.000. Entre ellos hay más de 20.000 niños y más de 2.000 familias exterminadas. En tanto, camiones de ayuda humanitaria, algunos con cajas del logotipo del Programa Mundial de Alimentos, circulan por las calles de la ciudad de Han Yunis en dirección al norte del enclave. La antigua casa de Yasser Arafat en la Franja de Gaza, que en su día fue símbolo de liderazgo y resistencia palestinos, ahora está en ruinas. Sus muros derruidos ofrecen refugio a familias que no tienen otro lugar a donde ir. Entre ellas está Ashraf Abu Salem, un profesor universitario desplazado por 2 años de guerra. La historia a continuación. En ruinas, a punto de derrumbarse, esta fue la casa del emblemático líder palestino Yasser Arafat. Ahora es el lugar donde la familia de Ashraf y otras personas desplazadas por la guerra en Gaza han encontrado refugio después de perderlo todo. Mi casa está en la región norte, que quedó casi completamente devastada. No quedaba ningún signo de vida y por el momento hay pocas esperanzas de que alguien vuelva para reconstruir sus hogares. Las infraestructuras quedaron destruidas y las enfermedades se propagaron rápidamente. La que fuera una lujosa villa, la antigua residencia de Arafat, ha quedado reducida a escombros por los ataques israelíes durante 2 años de guerra. Cuando caminaba por el barrio me encontré con unos jóvenes en el callejón. Les pedí permiso diciendo, ¿les parecería bien que mi familia y yo nos quedáramos en esta casa durante un tiempo? Me respondieron, si pueden vivir allí a pesar de la destrucción, adelante. Así que llamé a mi familia y les dije, ¿qué les parece quedarnos aquí temporalmente hasta que encontremos un refugio adecuado o un lugar para alquilar? Arafat regresó a la Franja de Gaza en 1994 tras años en el exilio. Vivió en la villa del sur de la Franja de Gaza con su familia entre 1995 y 2001. En los años siguientes, Arafat permaneció recluido en su complejo de Ramallah. Su papel pasó de ser el de un líder político activo al de un símbolo asediado y aislado de la causa palestina antes de su muerte en 2004. Después, su casa de Gaza se convirtió en un museo, cuyas paredes siguen adornadas con murales y recuerdos de su liderazgo. Ahora todo está rodeado de escombros. La ONU afirma que 3/4 partes de los edificios de la Franja de Gaza han sido destruidos en los 2 años de guerra, lo que ha dejado más de 61 millones de toneladas de escombros. Hay devastación en gran parte de Jamaica tras el paso del huracán Melissa, la tormenta más poderosa en golpear la isla y el primer huracán de gran magnitud en hacerlo desde 1988. La ministra de Información confirmó el viernes al menos 19 fallecidos, pero indicó que había indicios de que se recuperarían más cuerpos. Unas 462.000 personas siguen sin electricidad y se ha iniciado la distribución de alimentos de emergencia. Se estiman daños y pérdidas económicas por valor de entre 48.000 y 52.000 millones de dólares en todo el Caribe occidental. Quiero agradecerles a todos los que han dedicado su tiempo y esfuerzo, incluso arriesgando su propia vida, para garantizar la seguridad de sus pacientes y que la población siga recibiendo atención, aunque sea con un nivel mínimo de atención médica. Significa mucho para mí como su primer ministro, y en nombre del pueblo de Jamaica quiero darles las gracias. Han estado a la altura de las circunstancias y han prestado ese servicio, incluso en medio del desastre. Y las Catrinas salieron a las calles en Ciudad de México en el desfile anual del Día de Muertos, una de las festividades más conocidas de los mexicanos.
El desfile contó con elementos característicos como flores de cempasúchil, motivos prehispánicos y trajes con plumas y figuras de la cultura popular como la fallecida cantante Paquita la del Barrio. La fiesta recorrió una de las avenidas más importantes de la ciudad, el Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo en el centro. Hasta aquí las noticias de France 24. Siga con nosotros también en france24.com. En un instante, deportes.